Mi papá tiene una historia muy curiosa y al mismo tiempo algo aterradora, ya que menciona que en cierta ocasión el diablo le hizo un favor. Él fue pescador durante mucho tiempo y todas las tardes se iba a pescar. Para llegar al mar recorría alrededor de 20 kilómetros en bicicleta. La mayoría de las veces regresaba hasta la madrugada y gracias a ese oficio pudo sacarnos adelante. En aquel entonces, cuando ocurrió este suceso con mi papá, yo aún no había nacido, pero mi hermana mayor ya estaba presente. Mi papá cuenta que cierta noche le fue muy mal en su pesca, ya que no logró capturar nada, y además había una veda en la zona donde solía encontrar las mejores capturas. Regresó a casa esa noche un poco triste y decepcionado, ya que en ese momento la pesca era nuestra única fuente de ingreso para mantener a la familia, y al no pescar nada no podría ganar dinero. Resignado, condujo en su bicicleta de vuelta a casa y solo quería llegar a dormir, pues ya estaba muy cansado. Sin embargo, cuenta que cuando llegó a casa, mi mamá le dijo que a mi hermana mayor le había picado un animal. Tras la picadura, mi hermana comenzó a sentirse muy mal y le dio mucha fiebre. Mis padres sabían que tenían que llevarla lo más rápido posible al médico, o mi hermana podría empeorar. En ese momento, sin tener dinero, mi papá, muy preocupado, le dijo a mi mamá que lo esperara mientras salía a conseguir el dinero para llevar a mi hermana al doctor. Al salir, lo único que se le ocurrió a mi papá fue ir nuevamente al mar, pero esta vez se aventuraría en una zona donde los pescadores rara vez iban, ya que existe una leyenda en esa área que habla de el salvaje, que es como le llaman al diablo. Según la leyenda, si te encuentras con el salvaje, te puede perder en el mar, o incluso te puede costar la vida. A mi papá le preocupaba más la salud de mi hermana que la leyenda que rodeaba el lugar, así que condujo lo más rápido que pudo hacia el mar. Después de preparar la lancha, se adentró con la esperanza de pescar algo y así venderlo para conseguir dinero. Mi papá cuenta que, estando en el mar, comenzó a lanzar su red, pero tras varios intentos no logró sacar nada. Empezó a desesperarse, pero no perdía la fe en que eventualmente pescaría algo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar nuevamente su red, empezó a sentir muchos escalofríos y sintió como si algo lo estuviera acompañando. Cuando volteó, vio que en la punta de su lancha estaba sentado un hombre. De reojo pudo notar que aquel hombre llevaba puesto un taparrabos de manta. Tenía un canasto y una atarraya. Era de tez blanca, con pelo largo y negro, además de tener una larga barba. Lo que aterrorizó a mi papá es que notó que aquel hombre tenía unos ojos rojos y una cara muy macabra. Mi papá sabía que estaba frente a el salvaje. A pesar del miedo que lo invadía, lo único que hizo fue tomar valor y le dijo a ese extraño hombre que por favor no le hiciera nada, ya que tenía una hija enferma y necesitaba sacar unos cuantos pescados para poder venderlos y llevar a su hija al doctor. Después de eso, aquel extraño hombre solo se quedó viendo a mi papá por unos minutos. Mi papá cuenta que después de eso, aquel hombre se levantó y, por increíble que parezca, comenzó a caminar sobre el agua y se fue alejando hasta perderse en la oscuridad del mar. Aterrado ante lo que había visto, mi papá decidió seguir pescando con la esperanza de sacar algo, pero dice que en ese momento, cuando metió la red, de repente la sintió demasiado pesada, y al sacarla se dio cuenta de que había sacado demasiados camarones. Asombrado, decidió volver a meter su red, y nuevamente esta salió llena de camarones. Eran tantos camarones que incluso saltaban solos a su lancha. En cuestión de minutos, mi papá se llenó de tantos camarones que ya no sabía qué hacer. Se le ocurrió llevarle camarones a su amigo, así que como pudo llegó a sus casas y les dio una buena cantidad. Sus amigos, extrañados, los aceptaron
y lo que le sobró lo vendió. Con aquel dinero en mano regresó rápidamente a casa y llevaron inmediatamente a mi hermana al doctor. El doctor les dijo que la habían traído a tiempo, pues si se hubieran tardado un poco más, tal vez mi hermana habría perdido la vida. Hoy en día mi papá tiene 74 años y siempre que cuenta esta historia finaliza diciendo que el diablo no es tan malo, ya que gracias a él pudo salvarle la vida a mi hermana. Al principio pensé que esta historia no era del todo real, pero en una ocasión me tocó platicar con los amigos de mi papá y ellos me confirmaron que esa noche sí llegó con demasiados camarones, los cuales les regaló un poco a cada uno. También dicen que en ese momento no le preguntaron cómo había sacado tanto camarón, pero después de unos días les contó. Ellos se sorprendieron, pues era raro que el salvaje lo hubiera ayudado. Muchas cosas me han sucedido desde que era una niña, pero hay una en especial que no puedo olvidar. Solo de pensar en ello se me eriza la piel, ya que nunca supe por qué tuve que presenciar algo tan extraño. Recuerdo que en aquel entonces tenía unos 7 años. En el lugar donde trabajaba mi papá había un señor que era muy buen amigo suyo. Este señor invitó a mi papá y a nuestra familia a pasar la cena de fin de año en su casa. Por la fuerte amistad que tenían, mi papá aceptó la invitación. Al llegar a casa le contó a mi mamá sobre ello. Pasaron los días hasta que llegó el 31 de diciembre. Así que mis papás se prepararon y me alistaron para ir a la casa de aquel señor. Cuando estuvimos listos, nos subimos al carro y salimos de la casa. Después de varios minutos, llegamos a la casa del señor. Mi papá comenzó a buscar dónde estacionarse, y recuerdo que aquella calle estaba muy oscura y demasiado sola. Desde ese momento empecé a sentir algo extraño, pero traté de no darle importancia. Mientras mi papá se estaba estacionando, algo comenzó a llamar mi atención. Sentía la necesidad de mirar hacia el lado derecho de la calle. La tentación me ganó y giré para ver si había algo. Me llevé la gran sorpresa de mi vida, porque al otro lado de la calle vi algo extraño. Recuerdo que en la orilla de la banqueta estaba parado un niño, o algo parecido a un niño, porque estaba como envuelto en vendas. Parecía más bien como una niña o un niño disfrazado de momia. Tenía unos ojos completamente negros. Y recuerdo muy bien que cuando lo vi empezó a mover su mano como si me estuviera saludando. A mí me dio mucho miedo eso, porque era imposible que un niño o una niña estuviera sola en la calle, y menos disfrazado de esa manera. Me quedé congelada por unos minutos mientras veía cómo seguía saludándome. De pronto sonrió, lo cual me aterró aún más, porque su sonrisa era muy aterradora. Creo que solo yo estaba viendo eso, porque al mirar a mis papás, ellos no se habían dado cuenta de aquella presencia. Solo estaban platicando mientras mi papá terminaba de estacionar. Yo nunca dije nada por temor a que no me creyeran. Una vez estacionados, me bajé rápidamente del carro del lado izquierdo y me pegué a mi mamá porque sentía demasiado miedo. Nunca volteé para ver si ese extraño ser seguía ahí. Finalmente entramos a la casa del amigo de mi papá y estuvimos ahí por un buen rato. Durante toda la cena estuve pensando en aquello que vi. Las horas pasaron y después de cenar y celebrar, llegó el momento de irnos. Para entonces ya eran más de las 2 de la mañana. Yo salí con la mirada agachada y así me subí al carro. Mi mamá empezó a darse cuenta de que algo me pasaba, porque vio extraño que yo hiciera eso. Estar dentro del carro me hizo sentir de nuevo esa sensación de que algo estaba cerca, y regresaron las ganas de mirar hacia el otro lado de la calle. Sabía que si volteaba volvería a ver ese extraño ser. Al final, la tentación me volvió a ganar y volví a voltear. Cuando vi, ahora se veía una pequeña neblina
y ese extraño niño, o no sé cómo llamarle, seguía ahí, sonriendo y moviéndome su mano como si me saludara. De pronto noté que dentro de su ropa, que prácticamente eran como muchas vendas, sacó un pequeño cartel en el que estaba escrito la palabra ayuda. Lo extraño es que alcancé a notar que esas letras estaban escritas con algo de color rojo, como si fuera sangre. Del miedo volví mi mirada hacia el coche y luego hacia abajo, pero en ese momento el miedo me había invadido por completo. Mi papá arrancó y salimos de ese lugar. Ya no volteé para nada en ese momento. Mientras avanzábamos, mi mamá se dio cuenta de que algo me pasaba y yo solo le decía que no era nada, que estaba bien. Preferí no contarle a mis papás, pero hoy en día he llegado a contarles a muchas personas sobre aquella experiencia. Sin embargo, muchos dicen que simplemente me lo imaginé, porque en ese entonces era solo una niña. Pero la verdad es que sí lo vi, y lo recuerdo perfectamente. Cada vez que pienso en ese extraño niño, siento mucho miedo. Nunca descubrí qué era realmente, y sobre todo, me intriga por qué me pidió ayuda. Esto me sucedió por el año 2017, cuando apenas tenía 15 años. Por un tiempo me fui de mi pueblo natal para estudiar en un municipio lejano que se encuentra al norte del estado de Veracruz, casi llegando a Tamaulipas. El municipio al que fui se llama Tempoal, y pasé mi tiempo estudiando en un pequeño pueblo llamado El Pescado, el cual es un pueblo rural con gente muy amable. Aunque se contaban muchas leyendas por aquel pueblo, jamás imaginé que viviría en carne propia una de ellas. Con el paso del tiempo llegué a conocer a Charlie, quien se convirtió en mi amigo. Mientras estuve en ese pueblo, él me enseñó muchas cosas sobre ganadería y también me enseñó a montar caballo. Charlie conocía perfectamente el pueblo, así que una tarde del mes de septiembre me invitó a pescar en una pequeña laguna que previamente me había mostrado. Aquella laguna quedaba a unos 2 kilómetros dentro de su rancho. En ese mes, la laguna estaba llena de mojarras de buen tamaño, listas para ser cocinadas y disfrutadas. Aquella tarde, cuando nos reunimos, emprendimos el camino hacia la laguna. Llevábamos anzuelos, carnada y una atarraya por si no teníamos mucha suerte con los anzuelos. Como les mencioné, el trayecto para llegar a la laguna era de casi 2 kilómetros, así que en el camino íbamos platicando muy a gusto. Sin embargo, casi a mitad de camino comenzamos a sentir una extraña presencia. Al voltear a todos lados no vimos más que una gran puerca echada bajo un gran árbol de piocha, a unos 20 metros de nosotros. Fue extraño, porque a pesar de la distancia sentimos la presencia de aquel animal. No nos pareció raro que un animal como ese anduviera merodeando por esa zona, ya que en algunas ocasiones los animales solían escaparse de los campesinos y luego los buscaban. Así que en ese momento pensamos que aquella cerda se le había escapado a alguien. Por lo tanto, decidimos ignorarla y seguir nuestro camino. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar sobre las hojas secas que estaban tiradas. Al voltear, vimos que aquel animal se paró y comenzó a seguirnos. Nuestra primera reacción fue correr un poco, ya que anteriormente ya habíamos tenido una mala experiencia con un cerdo salvaje que nos atacó. A pesar de eso, le dije a mi amigo que conserváramos la calma, ya que pensé que si corríamos, aquella cerda nos atacaría. Después de calmarnos un poco, decidimos seguir caminando, pero noté que mi amigo Charlie se estaba poniendo algo nervioso. Traté de hacerle plática para que ignorara la presencia de la cerda, y para que nos dejara de seguir, le lanzamos un pedazo de pan que traíamos para prepararnos unas tortas por si nos daba hambre. Pensamos que al lanzarle el pan, la cerda se lo comería, y mientras estuviera entretenida con eso, podríamos alejarnos rápidamente. Sin embargo, notamos que la cerda no le hizo caso al pan que le lanzamos. Ni siquiera la olió ni mostró interés.
Aquel animal estaba completamente enfocado en seguirnos, lo cual nos causó extrañeza e incomodidad. A pesar de eso, seguimos avanzando mientras escuchábamos las pisadas de la cerda que nos seguía. De repente, el sonido de esas pisadas ya no parecía como si fueran de 4 patas, sino que se asemejaba más a un caminar en 2 patas. Esto provocó un escalofrío que nos recorrió a mi amigo Charlie y a mí por completo. Teníamos mucho miedo de voltear, pues ya sabíamos por las historias del pueblo con lo que nos íbamos a encontrar. Pasaron unos segundos y nos armamos de valor. Juntos decidimos voltear. Al mirar hacia atrás, vimos que la cerda que nos estaba siguiendo estaba parada en 2 patas, como si fuera una persona. Medía casi 2 metros de altura y nos observaba fijamente, sin moverse y sin emitir ningún tipo de sonido. Al mirarle a los ojos me di cuenta de que eran los de un humano. El miedo que nos generó la presencia de este extraño animal hizo que nos quedáramos completamente paralizados, pero luego reaccionamos y salimos corriendo hacia el monte. Nunca miramos hacia atrás y esa tarde no llegamos a la laguna. En su lugar dimos la vuelta por otra parte del monte y no dejamos de correr hasta llegar a la casa de un conocido. Aquella persona nos vio muy asustados y nos preguntó qué nos pasaba. Con miedo comenzamos a contarle lo que nos había sucedido. Después de escucharnos, nos dijo que pasáramos la noche ahí. Al día siguiente regresamos a la casa donde yo me estaba quedando y jamás volvimos a ir a esa laguna. Pasaron unos 2 meses más y yo me regresé a mi pueblo. Sin embargo, aquella experiencia me dejó marcado para toda la vida.